Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy en esta sección improvisada, en esta sección pirata, os traigo una nueva semilla de aventuras, esta vez para la llamada de Cthulhu. Ya sabéis que, bueno, puede ser para la llamada de Cthulhu, el rastro de Cthulhu, cualquier tipo de juego que tenga un componente sobrenatural y tal, porque, como digo, tampoco nos vamos a ceñir específicamente. Os voy a hablar hoy del libro de Urantia. El libro de Urantia, que posiblemente no sepáis lo que es, pero que sin embargo vais a ver que es un porro gigantesco, es una voladura de cabeza total que os va a dar idea o inspiración para poder crear vuestra propia aventura, vuestro propio escenario o vuestra propia campaña, porque ya veréis que tiene bastante enjundia. Y os preguntaréis, ¿qué es Urantia? Urantia es la Tierra. Urantia es el planeta Tierra, pero según lo conocen unas entidades extraterrestres o unas entidades que no son de aquí, ¿no? Que no son del planeta. Bueno, vamos a ir por partes. El libro de Urantia, que es un libro de más de 2000 páginas, que es un libro de verdad, que existe de verdad, que podéis ir a comprarlo, que podéis adquirirlo y que ha sido traducido a muchos idiomas, entre ellos el español. Creo que además en su edición en inglés, en su edición anglosajona, ya ha prescrito el plazo de los derechos de propiedad intelectual, por lo cual se puede incluso descargar de manera gratuita, ¿eh? Por si tenéis interés, pero ya os digo que es un tochaco gigantesco y que nos interesa más la historia de ese propio libro que el contenido del propio libro. Bueno, en cuanto a la historia es fascinante. Vais a ver que a mí desde luego me resulta increíblemente atractiva. Este libro, el libro de Urantia, también conocido como los documentos de Urantia o la Quinta Revelación, fue escrito entre 1922 y 1939 por un grupo de personas conocidas como el Foro. El Foro que estaba liderado por un psiquiatra llamado William Sadler. Bueno, ¿cómo se produce la escritura de este libro, de este manual gigantesco del libro de Urantia? Este William Sadler, como digo, cirujano, psicólogo, psicoanalista, entra en contacto entre 1906 y 1911 con un paciente del cual se desconoce el nombre, pero al que dentro de este foro se le acabará conociendo como el durmiente. Es una persona que entrando con una condición de sueño anormal, entra en ciertos momentos del sueño donde afirma, estando dormido, que es otro ser sobrenatural, que es otro ser extraterrestre y que se produce una comunicación entre William Sadler y este paciente al que se conoce como el durmiente en esos periodos de sueño anómalo que le produce. Esto va a llevar, como digo, si le conoce entre 1906 y 1911, no sería hasta 1922 donde se comienza a producir la escritura de este libro. Este durmiente entra, como digo, en estos periodos de sueño anómalo y mediante escritura automática comienza a redactar lo que sería el libro de Urantia, que como podéis ver, pues si tiene más de 2000 páginas, se tardó bastante del año 22 al año 39 en recopilar todos los escritos que este durmiente realizaba cuando entraba, como dentro de él, entraba en contacto con la presencia de estos seres extraterrestres, ¿no? Porque no era solamente uno, sino que eran varios que le iban transmitiendo conocimiento de la Tierra, del pasado de la Tierra y de otras diferentes materias que acaban componiendo el libro de Urantia. Este libro que, como digo, se llama La Quinta Revelación porque habla de otras 4 revelaciones anteriores donde se mezcla cristianismo, se mezcla teosofía, se mezcla espiritualismo y donde este libro se compone también de una serie de nociones científicas y tecnológicas pues que se suponen muy avanzadas y bueno, que dan por completo todo el conocimiento de la historia de la humanidad, ¿no? Este libro, que como digo, fue escrito entre 1922 y 1939, a partir de esa escritura automática producida por el durmiente, y que era redactado a su vez por toda una comunidad de personas reunidas en torno al al psicoanalista, psicólogo, cirujano William Sadler y que se conocían como el Foro.
pero no sería publicado entonces. Este libro, o por lo menos el manuscrito, el legajo original en el cual he redactado, pasa a una cámara de seguridad en la ciudad de Chicago, donde permanecerá durante 30 años hasta 1955, donde las personas que componían este foro se constituyen como una fundación, como la Fundación de Urantia, y autopublican este libro, el libro de Urantia. Bueno, como veis, la historia es fascinante, la historia es increíble y la historia os da origen y os da lugar a una enorme cantidad de inspiración para poder escribir este libro. Pero es que el libro en sí mismo ya es lo suficientemente evocador y lo suficientemente interesante como para tenerlo en cuenta por sí mismo. Se trata, como digo, de un libro de más de 2000 páginas. Pero es que es un libro de más de 2000 páginas donde no se encuentra ni una sola errata, no hay ni un solo error, que en un libro de 2000 páginas es estadísticamente muy difícil, es estadísticamente improbable. Pero es que además tiene la peculiaridad, la particularidad de que estando escrito en inglés no contiene ningún giro idiomático que marque la procedencia del autor del mismo. Es decir, si por ejemplo aquí estamos hablando en español, si tú escribes en español, se va a notar mucho si el origen es español peninsular, es castellano, o si es español latinoamericano, porque hay una serie de giros, de latiguillos, de cosas que tú vas poniendo tal y que marcan muchísimo la procedencia. Incluso dentro de propia España se diferenciaría mucho entre un gallego y un andaluz, ¿no? Hay determinadas expresiones, giros, latiguillos, ¿no? Giros idiomáticos que marcan. Esto ocurre exactamente igual en el inglés, ¿no? Entre un americano y un británico, un irlandés y un australiano, ¿no? Hay una serie de diferencias que marcan la procedencia del autor de dicho texto. Incluso entre propios americanos, ¿no? Entre la costa este y la costa oeste, tal. Bueno, este es un libro donde no existe ni un solo giro idiomático, ni un solo latiguillo que marque la procedencia, que marque la autoría, el lugar de origen del autor de este manual, ¿no? De este tomo gigantesco. Sin erratas, sin giros idiomáticos, sin latiguillos, sin absolutamente nada. Es inglés neutro total, ¿no? Lo cual estamos hablando de unas probabilidades que son realmente difíciles, ¿no? Que son realmente complicadas. Bueno, este libro, como digo, escrito por una persona que en periodos de sueño anómalo entra en contacto con unos seres extraterrestres, que lo escribe mediante escritura automática, es decir, él está en un estado de sueño y comienza, le ponen un papel al lado y comienza a escribir, ta, 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 y luego es redactado por las personas que componen ese foro que se acaban constituyendo como la Fundación de Urantia. Y este tomo permanece luego durante prácticamente 30 años en una cámara acorazada de la ciudad de Chicago hasta que se deciden a publicarlo, ¿no? Yo desde luego la historia me parece fascinante y creo que puede ser el origen de un escenario, de una aventura o de una campaña. Si nos vamos a la llamada de Cthulhu, obviamente las entidades que son capaces de viajar a través del tiempo y del espacio y de ocupar mentes de los seres humanos, estaríamos hablando de la gran raza de Yid, ¿no? Pero digamos que la gran raza de Yid directamente ocupa el cuerpo, ocupa la mente de la persona víctima u objetivo de este traspaso mental, mientras que la otra persona pues se va al pasado, se va al futuro, se va al tiempo donde existe este cuerpo de la propia gran raza de Yid, ¿no? Se produce en doble vía, ¿no? Mientras que con este durmiente no se produce así. Realmente sería la gran raza de Yid la que construye o la que transmite estos conocimientos. ¿Por qué tendría la intención de transmitir estos conocimientos? Quizá está tratando de engañar a los seres humanos publicando un libro de conocimiento que les lleve al ocaso, ¿no? Que trate de acelerar el proceso de el apocalipsis de la raza humana, del fin de la raza humana. Ya sabéis que dentro de la mitología Lovecraftiana, de la mitología de los mitos, pues los seres humanos acabarán extinguiéndose y vendrá otra raza, ¿no? De seres coleópteros, tal, que serán ocupados por la gran raza de Yid, tal.
Quizá están tratando de acelerar ese proceso o quizá han visto el futuro y es la manera en la que se produce, ¿no? Mediante la revelación de una serie de conocimientos que les conduzcan a la autodestrucción. Quizá no se trata de la propia gran raza de Yid, sino de otra. Y sobre todo, qué tipo de aventuras, qué tipo de escenarios se pueden crear a partir de esta historia que, como os digo, es un porro gigantesco, ¿no? Los jugadores, si estamos hablando de los años 20, quizá quieran entrar en contacto con este durmiente, que es el que está produciendo esta obra, que es el que es capaz de entrar en contacto y quizá tenga otras capacidades. Quizá tengan interés en la propia obra, quizá una persona de este foro, de esta fundación de Urantia, les comunica que dentro de los legajos del manuscrito original, pues hay una serie de conocimientos que pueden llevar a la destrucción de la raza humana, por lo cual estaríamos organizando un Ocean's Eleven, ¿no? Para entrar dentro de esa cámara acorazada y robar el manuscrito o al menos intercambiarlo por otro que sea menos dañino o robar alguna parte en particular. O quizá dentro del tiempo, ya en otros años, pues una vez que ya ha sido publicado el libro de Urantia, incluso en época actual, que los jugadores conozcan de la existencia de otro manuscrito o de alguna parte que no ha sido publicada y que todavía está dentro de esa cámara acorazada de la ciudad de Chicago y como digo, pues tengan que montárselas para entrar dentro, para robarlo, para adquirir ese tipo de documento. Como veis, es una historia que por la propia voladura de cabeza que supone, ¿no? Por el propio hecho de cómo está escrito, de cómo se genera este libro, o de cómo dicen que está generado, obviamente, pues la verdad es que te da un montón de ideas para poder crear y escribir diferentes aventuras, ¿no? Imaginaos que incluso que el durmiente sea uno de los propios personajes que acaba viajando al futuro con una mente completamente desquiciada o que uno de los jugadores en un momento dado tenga que entrar en un manicomio, tenga que entrar en una institución mental para tratar de recuperarse de su contacto con los mitos y entre en contacto con el doctor William Sadler o con este durmiente, ¿no? Es decir, hay un montón de ideas que pueden ser muy útiles, que pueden generar aventuras y que os pueden ayudar muchísimo. Os digo, esta idea da no para una aventura, un escenario, da para una campaña, ¿no? A poco que os lo curréis. En cuanto al libro Durantia, el libro Durantia que se suponía que iba a ser la quinta revelación, ¿no? Después de otras revelaciones, donde incluso se mete a Adán y Eva, que llegan a Urantia, a un lugar llamado Edén y tal, y no sé qué. Bueno, es un porro gigantesco y que hoy en día pues ni ha tenido demasiada relevancia, es muy posible que ninguno de vosotros lo conozcáis, e incluso las teorías científicas que incluye son muy denostadas, ¿no? Prácticamente gente estudiada y gente versada y dicen que son auténticas chorradas, ¿no? Pero como digo, el libro en sí mismo no nos interesa, lo que nos interesa es el origen del mismo o el supuesto origen del mismo, que creo que es una idea de una semilla de aventura, un gancho de aventura excelente y que, como habéis podido ver, os puede dar ideas para muchísimas aventuras. Si os ocurre alguna o os montáis algún tipo de aventura con esto, dejádmelo abajo, que me interesa a ver qué es lo que os surge de vuestra cabecita, porque como digo, creo que puede dar lugar a muchas aventuras, a muchos escenarios, y que desde luego es una historia estupenda. Volveremos con más emisiones de este blog, con más cosas novedosas, ya veréis. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.